Hola chicos, muy buen día. Comenzamos con un tema nuevo que es reconoce y aplica los principios de la herencia, ¿vale? ¿Qué es esto? ¿Cómo es que nosotros vamos a estar transmitiendo los genes de generación en generación? ¿Vale? Pero recordemos que lo estamos viendo a nivel celular, a nivel célula. ¿Cómo es que una célula va a estar compartiendo todos sus genes, su ADN, sus cromosomas, todo lo que la conforma a otra célula? ¿Vale? Entonces, para poder empezar a comprender esta parte de la herencia, necesitamos saber los conceptos de ADN, de gen y de cromosoma, además de saber cómo es que van a estar estructurados o cómo van a estar dentro de la estructura del ADN, ¿vale? Del cromosoma y del gen. ¿En qué parte se va a estar ubicando cada uno? ¿Vale? Entonces, vamos a estudiarlos. Hola chicos, muy buen día. Después de nuestro video introductorio, vamos a comenzar con el bloque que es reconoces y aplicas los principios de la herencia. ¿Vale? Y para ello nosotros debemos comenzar con saber qué es el ADN, qué es un gen y qué es un cromosoma. ¿Vale? Entonces nosotros vamos a comenzar con la definición de ADN. El ADN son unas siglas las cuales sus significados son ácido desoxirribonucleico. ¿Vale? Esta es una molécula presente en todas nuestras células, ¿vale? Ya que contienen todos los aminoácidos que van a conformar nuestra información genética, ¿vale? Y estas van a tener ciertas funciones definidas, depende en dónde se encuentren estas, ¿vale? El ADN nosotros lo podemos denominar también como la unión de los aminoácidos esenciales. Como vimos en la clase pasada, tenemos la adenina con la timina y la citosina con la guanina, ¿vale? Después de ADN nosotros vamos a tener un gen. El gen es una cierta unidad de empaquetamiento de varios aminoácidos, ¿vale? Las cuales van a estar dando nuestras características físicas y genéticas, ¿vale? Un gen lo podemos tomar como un segmento de ADN que codifica para alguna proteína en específico, ¿vale? Recordemos que codificar significa que cada gen contiene una información para la producción de una proteína que va a llevar a cabo una cierta función, ¿vale? Entonces, nosotros ya sabemos dónde podemos obtener específico nuestro ADN. Entonces, el gen será un fragmento de varios aminoácidos, ¿vale? Un segmento que va a estar siguiendo, ¿vale? Después vamos a tener el cromosoma. El cromosoma está formado por una hebra muy larga de ADN, ¿vale? Nuestra hélice está bastante extensa, en la cual va a contener muchísimos genes, ¿vale? Ya que estos se van a encontrar compactados en una estructura en X, que es la que estuvimos viendo en la clase pasada, ¿vale? Los genes de cada cromosoma se organizan en una secuencia particular, ¿vale? Y cada gen tiene una localización específica. ¿Cómo podemos verlo? ¿Vale? En la siguiente imagen nosotros vamos a tener lo que es el núcleo de nuestra célula, de donde vamos a extraer un cromosoma. Después del cromosoma, nosotros podemos desenrollar todo ese paquete y un segmento de todo ese paquete es un gen y el ADN es la unión de dos aminoácidos, ¿vale? Entonces podemos decir lo que primero es ADN y el conjunto de varios aminoácidos forman un gen y el conjunto de los genes forman el cromosoma, ¿vale? Y con eso finalizamos nuestro primer apartado. Hola chicos, muy buen día. Seguimos con reconoce y se aplica los principios de la herencia y vamos con el tema de las leyes de Mendel. Juan Gregorio Mendel era un monje austriaco, ¿vale? Él también es conocido como el precursor de la genética, ¿vale? A mediados del siglo XIX, él estuvo experimentando con chícharos comestibles, ¿vale? Cruzando las semillas entre sí para ver cómo es que éstas se iban desarrollando, ¿vale? Tenían diferente pigmentación, diferente textura, ¿vale? Y él estuvo experimentando y viendo cómo es que se iban transmitiendo los genes en cada uno, ¿vale? Esto fue antes de que se descubriera qué era el ADN, qué era la meiosis, qué era un cromosoma, ¿vale? Entonces, a partir de esto, se dieron, como quien dice, fue la semilla que dio vida a la genética actual, y por ello los conocemos como las leyes de Mendel, ¿vale? Nosotros vamos a entender mejor estas leyes bajo algunos ejemplos, ¿vale? Entonces vamos a estudiar unos cuantos ejemplos para poder comprender a mayor detalle cómo es que Mendel estuvo estructurando cada una de sus leyes, ¿vale? Vamos a estudiarlos. Chicos, después de nuestro video introductorio,
vamos a continuar con reconoce si aplica los principios de la herencia, pero vamos con el tema específico de las leyes de Mendel. ¿Vale? En el video introductorio ya les explicamos un poco de quién es Mendel y a qué fue a lo que se fue dedicando su trabajo. ¿Vale? Mendel tiene 3 leyes. ¿Vale? La primera es el principio de la uniformidad, pero antes de entrar a la ley necesitamos conocer ciertos conceptos. ¿Qué es un alelo? Un alelo es cada una de las partes que puede tener un cromosoma, ¿vale? Nosotros tenemos que son los cromosomas X, entonces este sería un alelo y este sería otro, ¿vale? La unión de 2 alelos forman el cromosoma. El alelo dominante es aquel que va a estar pronunciándose más, ¿vale? Que se va a estar expresando más en los caracteres físicos y genéticos, en los cuales nosotros los vamos a estar denominando con una letra en mayúscula, mientras que el alelo recesivo es aquel que solamente se manifiesta si el dominante no se encuentra presente, y nosotros lo vamos a caracterizar con la letra minúscula, ¿vale? También tenemos que conocer qué es un heterocigoto. El heterocigoto es un individuo que para ciertos genes debe tener un cromosoma homólogo y distinto al otro, ¿vale? Siempre que nosotros vamos a estar juntando una célula masculina y una célula femenina para poder formar un nuevo ser, estos van a tener ciertos alelos que son iguales, ¿vale? Cuando son iguales se les llamará homocigoto. Cuando son diferentes se les llama heterocigoto, ¿vale? Son aquellos alelos que se están uniendo para la formación de un cromosoma. Entonces procedemos a ver la primera ley. El principio de uniformidad de los híbridos de la primera generación filial establece que cuando se cruzan dos individuos de raza pura, que son homocigotos, la primera generación serán heterocigotos y tendrán entre ellos iguales los fenotipos y genotipos, y además sobresaldrá un rasgo fenotípico, ¿vale? De algún gen dominante, ¿vale? ¿Cómo podemos ver esto? Bueno, de acuerdo al trabajo de Mendel, él estuvo trabajando con chícharos, ¿vale? Entonces digamos que el chícharo amarillo y un chícharo verde, ¿vale? Entonces al juntarlos, vemos que los que van a tener en los genes dominantes son los chícharos amarillos, mientras que los verdes son recesivos, ¿vale? ¿Por qué? Porque están en minúscula. Vamos a tomar un gen dominante y un gen recesivo. Al juntarlos van a tener uno y uno dominante y uno recesivo, ¿vale? Como el dominante es color amarillo, es quien va a estar predominando en esta parte, ¿vale? Por ser el gen dominante. ¿Cómo podemos observarlo? Mediante una tabla, ¿vale? La tabla es la siguiente, ¿vale? Aquí tiene morado, pero podemos tomarlo como que es amarillo y verde, ¿vale? Vamos a tomarlo de esa manera. El A es un recesivo, mientras que el amarillo se encuentra como dominante, ¿vale? Esto nos da una probabilidad de un cuarto en cada una de estas posibilidades, ¿vale? Entonces, esta es la primera generación que se va a estar dando mediante la primera ley de Mendel, ¿vale? Vamos con nuestra segunda ley. La segunda ley es el principio de segregación. En esta segunda consiste en que el cruce de dos individuos de la primera generación, ¿vale? Que fue los que conseguimos con un gen dominante y uno recesivo, tendrá lugar a una segunda generación si los cruzamos entre sí, la cual reaparecerá el fenotipo y genotipo del individuo recesivo, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que como vamos a tener una parte de un gen que es recesivo y otro que también tiene un gen recesivo, cabe la posibilidad de que se dé un ser con ambos genes, ambos genes recesivos, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que el carácter recesivo permanecerá oculto a una proporción de 1 a 4. Lo podemos ver en la siguiente tabla. Nosotros vamos a tener que el primero es el gen dominante con el gen recesivo. Y como es el mismo que nosotros vamos a estar cruzando, es un gen dominante con un gen recesivo. Entonces tendremos A y A, ambos dominantes. Después tendremos uno recesivo con uno dominante. Después aquí tendremos uno dominante con uno recesivo. Y aquí es donde aparecen ambos recesivos, ¿vale? ¿Cómo podemos observarlo ello? Mediante el siguiente ejemplo de una planta, ¿vale? Entonces, nosotros digamos que en mi primera generación es un gen dominante y uno recesivo. El gen dominante es el color rojo, mientras que el recesivo es el morado, ¿vale? Y ambos son iguales, tienen exactamente los mismos genes.
Como vimos en nuestra tabla anterior, vamos a obtener uno con ambos genes dominantes, que es el color rojo. Dos con uno que va a ser dominante y otro recesivo, pero como es la característica del gen dominante es que se va a estar predominando por encima del recesivo, el color rojo permanece en estas dos. Mientras que en la última, como tenemos que ambos son recesivos, vimos que el gen recesivo es de color morado. Entonces, al no tener el gen dominante, que es de color rojo, va a predominar el color morado. Y así es como nosotros podemos tener nuestra segunda ley de Mendel, ¿vale? Nuestra tercera ley es principio de la transmisión independiente. En esta consiste en establecer que hay rasgos que pueden heredar de manera independiente. Esto solo ocurre en los genes que se encuentran en cromosomas diferentes, ¿vale? Y que no son intervenidos entre sí. Por ejemplo, vamos a agregar otro factor, ¿vale? Lo que hizo aquí Mendel fue agregar el factor de la rugosidad, ¿vale? ¿Cómo podemos verlo? Mediante nuestro siguiente ejemplo. La primera flor nosotros vamos a tener que el genotipo dominante es A y B, ¿vale? Es decir, una flor roja con el tallo liso, ¿vale? A es que es color rojo y B que el tallo es liso, mientras que en la otra tenemos dos genes recesivos, A que la flor es morada y B que el tallo es rugoso, ¿vale? Entonces vamos a obtener 9 de estas flores que van a ser rojas y de tallo liso, 3 flores que son de color rojo por ser del gen dominante A, y B que son del rugoso por parte del morado. De igual manera vamos a obtener 3 flores, pero invirtiendo el tallo en este caso es liso, mientras que el color es morado. Y solamente vamos a obtener una flor en la cual el color es morado y el tallo es rugoso, ¿vale? ¿Cómo podemos verlo? Por medio de la siguiente tabla, que es la representación de este dibujo, ¿vale? Vamos a tener todos los genes, las posibilidades de genes aquí. Es rojo y liso, rojo y rugoso, morado y liso y morado y rugoso, ¿vale? Y vamos a tener exactamente las mismas en la parte superior, ¿vale? Entonces vamos a tener dos que son rojos y B que son lisos, ¿vale? Aquí tenemos uno. Después vamos a tener que es rojo y rojo, liso y rugoso, ¿vale? Sigue habiendo genes dominantes, ¿vale? Por ello es que predominan más aquellos que tienen el color rojo con el tallo liso. Después vamos a continuar con nuestra tabla hasta llenarla toda completamente, de acuerdo con el mismo procedimiento que estuvimos siguiendo anteriormente. Y podemos observar que aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 que van a estar teniendo el color rojo, ¿vale? 1, 2 y 3 que van a estar teniendo el tallo liso, perdón, rugoso. Estas 3 que van a tener el tallo liso por el gen B y esta que va a tener el color morado con el tallo rugoso, ¿vale? Entonces cualquiera de las dos maneras de verlo es mediante los dibujos o mediante esta tabla en las cuales nosotros podemos estar relacionando cómo es que se va dando la herencia de acuerdo a las leyes de Mendel, ¿vale? Y con esto finalizamos nuestro tema de las leyes de Mendel. Hola chicos, muy buen día. Una vez que nosotros ya estuvimos investigando, viendo cómo son las leyes de Mendel, es momento de investigar y conocer qué son las características genéticas, ¿vale? Para ello nosotros tendremos el estudio de 8, que es el fenotipo, genotipo, homocigoto, heterocigoto, los genes dominantes y recesivos, el alelo y el opus, ¿vale? Vamos a estarlos estudiando alrededor de esta clase, ¿vale? Entonces, vamos por ellos. Bien chicos, continuamos con reconoce si aplica los principios de la herencia y nos toca ver las características genéticas, ¿vale? Como primera instancia en características genéticas tenemos al fenotipo. El fenotipo constituye todos los rasgos observables que nosotros podemos denotar en alguna persona ser vivo, ¿vale? Color de ojos, color de piel, estatura, la complexión que tiene, el grupo sanguíneo, ¿vale? Entonces, aquí podemos englobar si es de ojos azules, ojos verdes, ojos grises, de piel morena, tez blanca, ¿vale? Etcétera. El siguiente que tenemos es el genotipo. Este se expresa cuando la información codificada en el ADN de los genes se utiliza para fabricar ciertas proteínas y moléculas de ARN,
¿vale? En biología 1 nosotros vimos cómo es que se replica el ARN, ¿vale? En la expresión del genotipo son los rasgos observables, ¿vale? De aquí es de donde nacen todos los fenotipos, ¿vale? Si yo en mis genes tengo que mi tez es morena, mi fenotipo será tez morena, ¿vale? Entonces, atrás del fenotipo existe el genotipo, ¿vale? Y son todas las características genéticas que nosotros vamos a estar heredando de cada uno de nuestros predecesores. El siguiente es el homocigoto. Como nosotros ya lo vimos al inicio de las leyes de Mendel, el homocigoto se refiere a la composición genética de la característica específica de un organismo diploide, ¿vale? ¿Qué es un organismo diploide? ¿Vale? Que va a tener ciertas características similares. Cada alelo de un gen en particular se hereda de cada progenitor, ¿vale? Digamos que un gen del papá es de tez morena, mientras que el mismo lugar del cromosoma donde está el de la madre también es morena, entonces los podemos llamar homocigotos, ¿vale? Porque son alelos iguales, ¿vale? Y nosotros podemos verlo de esta manera. Se encuentran en la misma posición y tienen exactamente la misma composición, ¿vale? La parte de homocigoto se refiere a haber heredado dos formas diferentes de un gen en particular de cada progenitor. De aquí es de donde nace lo de gen dominante y gen recesivo, ¿vale? Cuando nosotros tenemos que el gen es de tez morena y de tez blanca, siempre habrá uno que va a sobresalir con respecto al otro. Aquel gen que tenga la letra mayúscula es aquel que se va a estar denotando más, ¿vale? Entonces, aquí es de tez morena y de tez blanca, ¿vale? Se le llama heterocigoto porque sus características son diferentes. Ocupan el mismo lugar, pero son diferentes, ¿vale? En este caso, como el gen dominante es el moreno, de tez morena, es quien se va a estar observando, ¿vale? Después tenemos de nuevo el concepto de gen dominante recesivo. El gen dominante se refiere a la relación de las versiones del gen que se van a estar observando, mientras que el recesivo es el quien va a ser opacado por el gen dominante, ¿vale? El gen recesivo solamente va a salir cuando el gen dominante ya no se encuentre. Por ejemplo, hay muchas cuestiones en las que, por ejemplo, el abuelito de fulano es de tez blanca, pero sus hijos son de tez morena y los nietos también son de tez morena, ¿vale? El gen recesivo ahí sigue el de tez blanca, ¿vale? Pero por ciertos acoplamientos genéticos pues no se logra denotar. Pero siempre va a llegar una generación donde el gen dominante no se encuentre tan dominante y el recesivo pueda salir a la luz. Por ello es que en ciertas generaciones se llega a dar de nuevo una tez blanca cuando todos son morenos, ¿vale? Porque se encuentra el gen recesivo en el ADN de las personas progenitoras, ¿vale? Posteriormente vamos a tener un alelo. Un alelo es una de las dos o más versiones de un gen, ¿vale? Nosotros tenemos nuestro cromosoma de esta manera y uno de estos palitos, ¿vale? Se les llama alelos. Un individuo hereda dos alelos de cada gen, uno del padre y otro de la madre, ¿vale? Y estos dos al juntarse, ¿vale? Al unirse con el centrómero, es como nosotros podemos formar los cromosomas. Por último tenemos al locus. Locus es un lugar específico del cromosoma donde se está localizado un gen u otra secuencia de ADN con una dirección genética específica, ¿vale? Entonces nosotros podemos tomarlo como que nuestro cromosoma, una sección de ese cromosoma, una secuencia de ADN es el locus, ¿vale? Y con eso finalizamos las características genéticas. Hola chicos, muy buen día. Después de que ya vimos las características genéticas, es momento de ver las diferentes variaciones que existen en la genética. Vamos a estar estudiando tres, aunque existen más, ¿vale? Vamos a estar estudiando lo que es la dominancia incompleta, codominancia y alelos múltiples, ¿vale? Al final del video les estaré dando otros tipos de variaciones genéticas que existen, ¿vale? Entonces vamos a estudiarlas. Continuamos con variaciones genéticas. Las variaciones genéticas nosotros vamos a encontrar no se lograron codificar de manera correcta. La primera es dominancia incompleta.
Este es el fenómeno genético en el cual el alelo dominante no logra enmascarar por completo al gen recesivo, ¿vale? Por lo cual esto hace que se expresen ambos, por ejemplo, en una flor, ¿vale? El gen dominante es de color rosa, rojo por así decirlo, mientras que el gen recesivo es el blanco, ¿vale? Porque es más fácil un color a uno que es completamente blanco, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa en la dominancia incompleta? ¿Vale? Se logran expresar ambos, lo que logra una combinación de rojo con blanco, dando como producto una rosa de color rosa, ¿vale? Después vamos a tener lo que es la codominancia. La codominancia es la relación que van a estar teniendo las versiones de un mismo gen conviviendo entre sí, ¿vale? Expresándose al mismo tiempo. Por ejemplo, en esta flor, ¿vale? Vamos a tener en la de en medio, en la rosada, es que como de acuerdo a las leyes de Mendel, debería estar predominando el color rojo, ¿vale? En la flor rosada. Pero al estar como codominantes tanto el gen recesivo como el gen dominante, pues se va a estar dando una combinación de colores, ¿vale? Como si fuera en nuestro caso anterior. Por último vamos a tener los alelos múltiples. En todo el genoma humano existen tres tipos de alelos, que es el A, el B y el O. El A y B son dominantes mientras que el O es recesivo, ¿vale? Pero precisamente por ello, por los alelos múltiples, es que nosotros podemos tener diferentes tipos de sangre y pueden estar funcionando de manera muy variada los tipos de sangre, ¿vale? Entonces depende de cómo es que se vayan dando las combinaciones en cuanto a los alelos de los progenitores, es como se van a dar productos, ¿vale? Y una manera de poder predecirlo pues es mediante las leyes de Mendel. Hola chicos, muy buen día. Continuamos con la teoría cromosómica, la cual estipula que todos los factores hereditarios serán de los cromosomas, ¿vale? A principios del siglo XX, más específico en 1902, Walter Sutton y Theodore Boveri comenzaron con los estudios en lo que es en el proceso de la meiosis y la fecundación, donde ellos residieron en que hay paralelismo, ¿vale? Al mismo tiempo, cuando ellos estuvieron trabajando, también estuvo trabajando de manera simultánea Thomas von Morgan, ¿vale? Que él estaba haciendo experimentos con las moscas, ¿vale? Con moscas de fruta, para ver cómo eran las variaciones y cómo es que se estaba dando la genética entre ellas, ¿vale? Más adelante vamos a estar viendo cómo era el trabajo de cada uno, ¿vale? Al final esta teoría tomó el nombre de teoría de Sutton y Morgan, ¿vale? Ya que son los que dieron los mayores avances en esta área de la genética, y es a ellos que la teoría cromosómica tiene su nombre, ¿vale? Entonces vamos a estudiarlos. Continuamos con reconoce y se aplica los principios de la herencia, la teoría de Sutton y Morgan. En esta teoría también es llamada la teoría cromosómica. La primera, en la teoría de Sutton, lo que él nos dice es que todos los cromosomas existen en pares muy similares entre sí y que cada gameto o célula sexual contribuye con un cromosoma de cada par y reduce a la mitad su material genético en la formación de la nueva célula durante la meiosis. ¿Qué es lo que podemos observar de ello? Recordemos nuestro método de la meiosis y es dividir en 4 células hijas nuestra célula madre, ¿vale? Entonces empezó a hacer comparaciones con las investigaciones de Mendel y, por ejemplo, en ambos encontraron que se encuentran en pares, ¿vale? Y el primero, que fue Sutton y Boveri, lo segregan durante la meiosis. Y lo que decía Mendel es durante los gametos de tomos es la reproducción celular. Posteriormente, Sutton y Boveri decían que las parejas de cromosomas se reparten independientemente de otras parejas de cromosomas y los factores de Mendel se reparten independientemente. ¿Qué quiere decir esto? Que sus observaciones fueron prácticamente iguales, ¿vale? Pero no es hasta que llega Morgan, que también realiza investigaciones mediante los chícharos, y descubre que los genes son transmisores de multitud de caracteres que disponían de manera lineal.
Él hizo un experimento principalmente con moscas, en los cuales, bajo las leyes de Mendel, decía que solo los machos podían tener ojos blancos, pero tras varias cruzas entre moscas, logró ver que en lugar de obtener 4 posibilidades mediante la segunda ley de Mendel, obtenía 5. ¿Cuál era esa quinta? Los primeros 4 los obtenía exactamente igual, ¿vale? Como lo predecía Mendel. Pero en la quinta descubrió que también las hembras podían tener de los ojos color blanco, ¿vale? Color brillante. Entonces, él es cuando dice y demuestra mediante sus experimentos que su teoría de los genes estos se encuentran unidos a diferentes grupos de encadenamiento y que los alelos se intercambian o se entrecruzan dentro de un mismo grupo. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Que llega un punto en el que no puedes predecir cómo es que va a salir, porque no puedes manipular al 100% el cómo se van a estar combinando y recombinando los genes. Entonces puedes dar una probabilidad de un resultado, más no un resultado en sí. ¿Vale? Y con esto finalizamos nuestra teoría cromosómica. Hola chicos, muy buen día. Continuamos con el tema de anomalías humanas ligadas a los cromosomas sexuales. ¿Vale? ¿Cómo es ello? Nosotros sabemos que el ser humano tiene 23 pares de cromosomas, los cuales el par número 23 son los cromosomas XY. ¿Vale? Esto es para un hombre. Y tenemos los cromosomas XX, que es para mujeres. ¿Vale? El cromosoma X lo va a proporcionar a la mujer en el óvulo, mientras que ya sea otro cromosoma X o Y lo va a estar proporcionando el hombre mediante los espermatozoides. ¿Vale? Pero ello va a tener alguna repercusión en cuanto a los genes hereditarios. Ok chicos, entonces si nosotros recordamos las leyes de Mendel, nosotros debemos realizar un cuadro, ¿vale? En el cual vamos a decir que el cromosoma Y del hombre tiene daltonismo y el X está completamente sano. Y el óvulo de la mujer, pues también está completamente sano. Entonces vamos a decir que vamos a tener una probabilidad de que tengamos un hombre daltónico, ¿vale? Otro hombre daltónico, que tengamos 2 mujeres sanas, ¿vale? Entonces, esto lo que nos está mostrando es que hay más probabilidades, 50%, de que si es hombre tendrá el padecimiento de daltonismo. Y como el gen X que da vida a una mujer no presenta este síntoma. ¿Por qué? Porque es el hombre, el gen Y, quien tiene el padecimiento de daltonismo. Entonces, si estas dos personas llegaran a relacionarse de manera íntima, pues tenemos un 50% de probabilidades de que salga un hombre con daltonismo. ¿Vale? ¿Cómo podemos sacar esas probabilidades? Muy sencillo. Nosotros tenemos a XY con daltonismo y XX, que es una mujer sana, ¿vale? Nosotros en cada uno tenemos 4 posibilidades, de las cuales tengo 2 posibilidades de que sea un hombre con daltonismo y 2 posibilidades de que sea una mujer sana. Esto me da a un medio, y sabemos que un medio es igual a 0.5, y al multiplicarlo por 100 para dar a porcentaje nos da 50%, ¿vale? Entonces tengo 50% de que sea un hombre con daltonismo o 50% de que sea una mujer sana. Lo mismo sucede con otro tipo de padecimientos. Estamos con el daltonismo, también con la hemofilia. Es una enfermedad que hace que tanto en hombres o mujeres que lo padezcan presenten en todo el cuerpo moretones, sangrados internos, lo cual puede derivar en anemia. ¿Por qué sucede esto? Porque la hemofilia es la incapacidad de poder coagular. Entonces, lo que provoca esto es que cualquier cortada debe ser tratada con ciertos medicamentos y con ciertos procedimientos, ¿vale? Porque ella va a seguir sangrando, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo es que se dan más anomalías ligadas a estos cromosomas sexuales, ¿vale? Vamos a estudiarlos. Chicos, continuamos con reconoce y aplica los principios de la herencia.
Y continuamos con anomalías humanas ligadas a los cromosomas sexuales. El primero de ellos es la hemofilia. La hemofilia se da cuando la sangre no coagula de manera normal debido a la falta del factor 7 de coagulación sanguínea, ¿vale? Esta se da porque cuando te llegas a cortar, por lo regular después de algunos minutos, ya deja de sangrar y empieza a crear costra. Bueno, pues esta enfermedad evita eso y seguirá sangrando hasta que se intervenga de manera médica más especializada. La siguiente que nosotros tenemos es el albinismo. Este es un defecto en la producción de melanina que ocasiona poco o ningún pigmento en la piel, ¿vale? La melanina es aquella proteína que nos da un color característico en la piel, ¿vale? Tanto en la piel como en todos los órganos, ¿vale? Entonces, este de albinismo hace que nosotros carezcamos de esta pigmentación. La forma más grave del albinismo es el albinismo oculocutáneo o rosado, al igual que puede provocar problemas en la visión, ¿vale? Entonces, podemos denominar que las personas que son completamente blancas, desde el cabello hasta los ojos, la piel y todo ello, lo podemos denominar como una enfermedad, ¿vale? Porque son los que tienen incluso también problemas más graves de salud. El siguiente que nosotros tenemos es el daltonismo. El daltonismo consiste en la incapacidad de diferenciar algunos colores. Esto ocurre en gran problema en los materiales que perciben el color, los pigmentos en nuestro glóbulo ocular, ¿vale? Principalmente se da en los conos. Estas células se encuentran en la retina, ¿vale? Lo que nos hace cambiar los colores a como verdaderamente son. Entonces, por ello es que muchas personas dicen que es de color rojo y otros dicen, no, es que es de color verde, no, es que es de color morado, no, es que es color rojo. Precisamente por ello se refiere al daltonismo. Hola chicos, muy buen día. Continuamos con el tema de padecimientos comunes relacionados a los cromosomas sexuales y autosomas, denominado aneuploidia. Hola chicos, muy buen día. Continuamos con el tema padecimientos comunes relacionados a los cromosomas sexuales y autosomas, y es denominado aneuploidia y poliploidia, ¿vale? Las variaciones o padecimientos más comunes en estos genes es el XO, ¿vale? Que quiere decir, también lo podemos tomar como X0, donde tiene un cromosoma menos, ¿vale? Tenemos el triple cromosoma X, doble cromosoma X y 1Y, o el cromosoma X y doble Y, ¿vale? Y cada uno de estos va a denotar diferentes padecimientos, ¿vale? Entonces, vamos a estudiarlos. Continuamos con reconoce y se aplica los principios de la herencia y vamos a ver los padecimientos comunes relacionados al número anormal de cromosomas, ¿vale? Los cromosomas sexuales y autosomas, ¿vale? Pero para ello primero debemos de poder definir qué es la aneuploidia. La aneuploidia es la pérdida o ganancia de cromosomas durante la división meiótica. Los cromosomas no se separan durante la anafase, ¿vale? Esto puede propiciar diferentes padecimientos como los defectos físicos, retardo mental y la infertilidad. Y la poliploida es el número de juegos cromosomas mayor a lo normal. Esto se da principalmente por manipulación genética. El primero que nosotros vamos a tener es el síndrome de Turner. La mujer con esta anomalía presenta una monosomía en el cromosoma sexual X. ¿Qué quiere decir esto? Que les va a faltar un cromosoma X en el par sexual, que es el número 23, ¿vale? Y esto va a presentar diferentes características. Unas de ellas son, primera, que son en el sexo femenino, se van a desarrollar poco los genitales y por lo consiguiente serán estériles y son de baja estatura. El siguiente que nosotros tenemos es el síndrome de Klinefelter. En este, el hombre que tenga este síndrome tiene trisonomía en los cromosomas sexuales, que quiere decir que van a presentar un cromosoma X extra. Como podemos observar, en este que es el genoma humano, el par 23 tiene X y Y, pero aquí tiene un cromosoma X extra, ¿vale? Lo que da paso a este síndrome. Las principales características que nosotros tenemos en este síndrome es que tiene retraso mental,
es estéril y va a tener ciertas características femeninas. Durante la pubertad es donde se va a estar desarrollando esto. Por ejemplo, que le empiecen a crecer los senos, ¿vale? Que es el principal factor, o que tenga ciertos achaques o cambios de humor parecidos a la menopausia. El siguiente que nosotros tenemos es el triple X, también llamado superhembra, que quiere decir que la mujer que tenga esta normalidad cuenta con 3 cromosomas X en lugar de 2. Sabemos que para que sea una mujer deben ser 2 cromosomas X y para hombre X y Y, pero al tener 3 cromosomas X en el par número 23, a este se le denomina superhembra, ¿vale? ¿Y qué quiere decir esto? Bajo las siguientes características. En primera es de sexo femenino. Es fértil pero con ciertas complicaciones. La inteligencia es normal pero puede desarrollar lento aprendizaje o problemas de lenguaje. Tienden a la depresión y sus alteraciones físicas son muy prominentes, ¿vale? El siguiente que nosotros tenemos es el síndrome XYY o también llamado superhombre. Este, a diferencia del anterior de superhembra, en este en lugar de tener un cromosoma X extra va a tener un cromosoma Y extra, ¿vale? Entonces sería XYY, ¿vale? Las principales características de este síndrome es que en primera es masculino, la estatura es alta, el acné es bastante persistente, aunque quizás no sea con mucha frecuencia, que sea muy pronunciado, pero sí tiene bastante acné, y la inteligencia es ligeramente debajo del promedio. Posterior a este vamos a tener la trisonomía 21, también llamado síndrome de Down, que es la más conocida, ¿vale? Esto quiere decir que existe un cromosoma extra en el par 21, ¿vale? Si nosotros observamos aquí, en lugar de tener 2 cromosomas, vamos a tener 3, ¿vale? Las principales características es que su cara es aplanada, especialmente en el puente nasal, ojos en forma de almendra alargados hacia arriba, cuello corto, orejas pequeñas, manos y pies pequeños. El siguiente que nosotros tendremos es el síndrome de Patou. Es una afección en el cromosoma número 13. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Que en lugar de tener 2, vamos a tener 3 cromosomas. Sus principales características son retraso mental, severos defectos físicos y no llegan a sobrevivir más de unos meses. Por último, nosotros vamos a tener el síndrome de Edwards, ¿vale? El síndrome de Edwards es un cromosoma extra en el par número 18, ¿vale? Como podemos observar aquí, vamos a tener un cromosoma extra. En lugar de tener 46, vamos a tener 47, pero este se da en el cromosoma 18. Las principales características es deformación de los órganos internos y solo pueden sobrevivir a los primeros años de vida, ¿vale? Entonces, como podemos observar, una pequeña variación en la reproducción meiótica puede acarrear bastantes complicaciones, incluso la muerte, ¿vale? Y con esto finalizamos nuestros temas del día de hoy, ¿vale? Que tengan un excelente día. Bueno chicos, esto ha sido todo respecto a este tema. Y cualquier duda pueden contactarme al siguiente correo, juliarmando@gtz@gmail.com en nuestro horario de clase.